Nutrición. Vean ustedes qué importante es el agua. El agua en el organismo es, yo considero, uno de los principales componentes, si no es el principal componente. Nuestro cuerpo tiene más agua que otra cosa. Y en los niños es mucho más aún, queridos amigos, ¿sí? El recién nacido tiene un 70% de agua de su peso. A medida que vamos creciendo los chicos, vamos disminuyendo a un 60, 65, hasta llegar a la edad adulta, en que estamos alrededor del 50% de agua. En cualquier lugar de nuestro organismo que se pueda ver, se pueda estudiar, se pueda analizar, vamos a encontrar agua. Por consiguiente, el beber agua es lo más importante. ¿Dónde está el mensaje? Enseñemos a nuestros niños que lo que tienen que hacer es tomar agua y no tomar, ¿sí?, otros líquidos, gaseosas, aquellos jugos comerciales que tienen colorante, que tienen saborizante, entonces, y que tiene además otras sustancias que les dan estabilidad, que pueden alterar definitivamente todo el equilibrio que hay en nuestro cuerpo. La mayoría de las bebidas comerciales tienen cantidad importante de azúcar. Entonces vean ustedes qué importante que es el agua, ¿sí? Evitar que el niño se deshidrate. Y aquí va un consejito pequeño también. Cuando usted tiene a su bebecito, a un recién nacido, a un lactante, y usted lo sobreabriga, ese niño transpira y al transpirar se deshidrata. Y si se deshidrata, ¿sí?, primero le da sed permanentemente, en segundo lugar se le seca el moco y se tapa la nariz y usted está asustada, y en tercer lugar se seca la caquita y se estriñe. Por consiguiente, no sobreabrigue a su niño. De ahí la importancia del líquido y del agua. Usted me dirá, pero cuando son pequeñitos, sí señora, la leche materna contiene la cantidad suficiente de agua para que su niño no se deshidrate. Por consiguiente, el agua es vida, hay que tomar agua. Vamos adelante. Así es, doctor, el agua es muy importante y las recomendaciones por la cápsula de prevención. Pero queremos agradecer a un consultorio que es excelente en atención, es Pediamundo, del doctor Rodolfo Jiménez, que realiza tratamientos de talla baja, problemas de crecimiento y nutrición, además de manejo integral del niño y adolescente. Nos encontramos en el edificio del Escorial, piso 1, consultorio 103, en la avenida Arce, calle Cordero, número 150, zona San Jorge. Contactos al 243-0480 o al celular al 611-511-11, porque tu salud es importante para nosotros. Pediamundo. Ya volvemos con Pediamundo. Pediatra en casa. Muy bien. Entraremos a ver el tema central, el tema que nos sirve. Este tema que ahora está en concordancia con los próximos días a partir de la fecha. Carnaval sin riesgos. Yo sé que estamos en una etapa de pandemia, como ustedes, estamos en una etapa donde hay que cuidarse, pero tiene que haber esto que les estoy mostrando. Diversión sin riesgos. Vamos a ver qué son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Vamos adelante. En este tiempo es muy importante que tengamos algunas sugerencias para evitar que este festejo, estas fiestas se conviertan en una pesadilla para los papás y todo se echa a perder. A ver, adelante. Primero, evitaremos intoxicaciones alimentarias y problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque a veces salimos, ha de haber alguna entrada como el Jiscanata aquí, en Santa Cruz ha de haber nomás la entrada, en Cochabamba me parece que va a haber el Corso de Corsos, etcétera, ¿sí? Oruro,
va a haber cantidad de gente que realmente después de 2 años, 2 años, Dolly, ¿no? Después de 2 años más o menos de estar parados, entre comillas, pues va a haber mucha gente. Entonces vamos a empezar a querer comer algo, vamos a tener hambre. Hay que evitar las intoxicaciones alimentarias y los problemas gastrointestinales. Vamos. Por eso que es tremendamente importante, ojalá que podamos evitar consumir alimentos en la calle. Va a ser bien difícil. Entonces lo que yo les sugiero es cosas que no tengan mucho condimento, que no tengan muchos aderezos, sería ideal que ustedes coman. Y lo otro es que si van a comprar algún alimento envasado o en bolsa, etc., vean siempre la fecha de vencimiento, vigilen la fecha de vencimiento de lo que vayan a comprar, gelatinas, yogur, leches o papas, etcétera, ¿sí? Vean la fecha de vencimiento y vigilen la fecha de vencimiento. Vamos. Segundo tema importante, que parece que hay pronósticos de que los próximos días o alguno de los días va a haber sol, ¿sí? Y en las otras ciudades posiblemente también vayan sol, en las otras ciudades que tiene nuestro país. La exposición al sol ha de ser máxima porque vamos a estar viendo las entradas, vamos a estar viendo la diversión o vamos a estar jugando o reunidos en algún lugar. Usen gorras y sombreros y a los chicos pónganles gorras y sombreros, por favor, acostúmbrenlos. Junto con esto, acostúmbrenlos a ponerles protector solar. Un protector solar entre 30 a 50 más o menos de factor de protección es el ideal. Y por último, manténganlos hidratados a los chicos. Ya hemos visto en la cápsula de prevención qué importante es el agua. Entonces, denles agua. Sobre todo si los van a sacar a pasear, a ver entradas, etcétera, manténganlos hidratados, denles agua permanentemente. Entonces, con el sol pueden pasar todas estas cosas. Vamos. Tercera cosa importantísima en estas fechas, el humo de aquellos artefactos de hacer explotar cosas, fuegos artificiales, bombitas, etcétera, etcétera, o aquellos humos que en algunos bailes, en algunas danzas, sí se pueden producir, esas cápsulas de humo. Entonces, eso sí puede ser perjudicial. Si nosotros tenemos en la casa algún niño, yo le digo incluso algún adulto con antecedentes de asma o de algún tipo de alergia, es importante que un poquito lo alejen cuando haya este tipo de humo, ¿sí? O de juegos pirotécnicos, ¿sí? Porque eso puede producir, sí, una reacción de constricción, se van a estrechar los bronquios y le va a empezar a dar un ataque de asma. Y ahora tenemos ya muchos chicos con asma en nuestro país diagnosticada. Vamos adelante. Por consiguiente, no a la pirotecnia. Evite la manipulación por los niños, ¿sí? De bombitas, de los cuetillos que estamos viendo allá, que son tremendamente peligrosos para los chicos, ¿sí? Porque es una sarta de cuetillos unidos a través de una mecha que, bueno, van a explotar todo y ellos no tienen todavía la destreza como para poder manejar aquello y soltar en su debido momento. Entonces, evite que ellos manipulen. Al hacer esto, lo que usted ha de conseguir es evitar, ¿sí? O prevenir quemaduras, heridas y algo que a veces no tomamos en cuenta, lesiones auditivas, ¿sí? El famoso trauma acústico. Una explosión de esta naturaleza sí puede dañar el oído. Entonces, tenga cuidado en ese aspecto. Vamos, por favor. Las aglomeraciones. Vean ustedes cuántas cositas que a veces las pasamos por alto tenemos que tomar en cuenta para preservar la salud de los chicos y de la familia en general. Evitemos las aglomeraciones. A niños pequeños, menores de 3 años, no los lleve, ¿sí? Les estoy comentando por las entradas sobre todo, ¿sí? Ya hemos dicho, Oruro, Santa Cruz, el Jiscanata aquí en La Paz, ¿sí? Va a estar lleno, va a haber mucha gente porque estamos queriendo volver a ver esas danzas tradicionales y todo lo que es tradición en nuestro país. Por consiguiente, no los lleve a los menores de 3 años. Ellos tienen más posibilidades de adquirir infecciones y más aún ahora con pandemia, ¿sí? Y si los lleva,
¿sí? Usted y los niños, ¿sí?, mayores de 2 o 3 años, por favor no se olviden utilizar el barbijo. Y no se olvide llevar en su bolsa, si usted se disfraza de pepino, etcétera, en su bolsita, lleve su alcohol, por favor. Así que ya sabe, vamos adelante. Los disfraces, ¿sí?, lávelos antes de usar, porque hay mucha gente que tiene la piel sensible, erupciones. Póngale una polerita adentro, una camisetita adentro y recién el disfraz. Todos aquellos elementos, aquellos complementos de los disfraces, que pueden ser como por ejemplo que tiene usted en la imagen, unas espadas o puede ser cualquier otro objeto que tengan la punta roma, o sea, redondeada, que no sea fila, que no sea puntiaguda. Y cualquier otro elemento que tengan que llevar como adorno, parte del disfraz, que no sea posible hacer heridas, clavarse, cortarse, etcétera, etcétera. Vamos, entonces vean ustedes qué importante que es tomar en cuenta estas cosas. Y esto, no sé si ya si podemos tener esta otra imagen más, ¿sí?, para que vean sobre las caretas. Esto sí que es bien importante, ¿sí?, porque la cara es una zona muy sensible en los chicos, ¿sí? Por consiguiente, compruebe que el niño pueda respirar y pueda ver bien alrededor, ¿sí?, sin ninguna dificultad. Compruebe también que la careta que le vaya a poner usted tenga 5 orificios que son normados, ¿sí? 2 de los ojos, 2 de la nariz y 1 para la boca. Esos 5 orificios tienen que estar porque usted tiene que garantizar que el niño está respirando bien, que está viendo bien. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Para tener un carnaval alegre y sin riesgos, esto es lo que queremos aconsejar. Pediatra en casa sirve para esto, para orientarlo, para educarlo y para informarle acerca de esto. Tengan un buen carnaval sin riesgos. Así es, doctor. Una recomendación muy importante, ¿no? Pero también tenemos algunas personas que realizan maquillajes en la carita. Eso quería que me preguntes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que utilizar las pinturas o el maquillaje diseñados para esto. No es cualquier pintura, ¿sí? Primero, hay que ponerle una crema hidratante antes y después de usar el maquillaje y prueben en la muñeca del niño, ¿sí?, las pinturas, etcétera, si no crea ningún tipo de reacción alérgica, ¿sí? Vamos. Por consiguiente, ahora que ya hay prohibición de jugar con agua, etcétera, igual hay que tener, ¿sí?, la certeza de que mucha gente no va a hacer caso a aquello y van a jugar con agua. Inculcaremos a los chicos, a los jóvenes, que tenemos que cuidar el agua. Procuremos que no jueguen con agua para que no nos falte en algún momento, y en el futuro sobre todo. ¿Vamos? Esa es un poco la idea. Les he dejado esas 2 últimas recomendaciones, ¿sí?, para que Dolly me pregunte, porque son las 2 cosas que también son importantes que pasamos por alto. El maquillaje y el agua hay que saber manejarlos. Maquillaje es solo para eso y el agua hay que cuidarla, ¿sí? Buen carnaval, diviértanse con toda precaución y no se olviden nunca que el coronavirus está presente. Por consiguiente, a cuidarse, pónganse barbijo. Por favor, si hay mucha gente alrededor, utilicen el barbijo. Así es, doctor, muy importante, y también no nos olvidemos que deben realizarse las vacunas. Aún hay personas que no están vacunadas y Pediamundo siempre está pues atento en recomendar. Pero también queremos agradecer a Diomed. Sonríe todo el tiempo, sin importar el momento y el lugar. Diomed Especialidades Odontológicas. Nos encontramos en la avenida 20 de octubre, esquina Capitán Castrillo, número 276, edificio Los Cedros, piso 1, consultorio G5. Contactos al 7881-9398 o al 290-1417. Tu sonrisa es importante para nosotros. Diomed Especialidades Odontológicas. Ya volvemos con Pediamundo.
Qué importante. Ahora llegó el sector más importante del programa, doctor, que es las consultas. Y vamos a Así reiterar es. los números telefónicos del canal, el 22 22 413. 22 22 413 para que realicen sus consultas y nosotros podamos estar conectados con la familia boliviana, doctor. Muy bien. Este es un espacio bonito, interesante, porque usted hace su consulta o nos escribe o nos manda un mensaje y con todo gusto estaremos orientándole. ¿Tenemos algún mensajito? Así es, doctor, Muy tenemos bien. un mensajito, dice: buenos días, doctor, felicidades por el programa. Justo estaba hablando del agua y quiero saber, mi niño tiene 4 meses, ¿en qué momento le debo dar agua, tal vez en cucharitas? Porque muchas veces tiene cólicos, lo que me recomendaba el médico. Ya. Mire, señora, si usted le está dando el pecho, no necesita darle agua. Lo ideal en un niño es darle exclusivamente el pecho, la leche materna, hasta por lo menos los 6 meses de edad. La leche materna es pero tan excelentemente producida que ya tiene la cantidad de agua suficiente para que el niño esté siempre hidratado. Siempre hidratado. Entonces, a esa edad no es necesario darle agua extra. Dale el pecho. A partir de los 6 meses, cuando ya empieza a tener su alimentación complementaria, ahí ya pueden ofrecerle agua, ¿sí?, entre comidas, la cantidad que quiera tomar. O sea, no hay una cifra de decirle dele tanto, etcétera. No. Usted les dan entre las comidas, ¿sí? Las comidas, ¿cuáles son? Desayuno, recreo, almuerzo, té y cena. Entre estas comidas, ustedes pueden ofrecerle un poco de agua y la cantidad que quiera tomar. Vamos. Así es, doctor, una recomendación muy importante para todas las mamis. Nos llaman desde la ciudad del Alto, zona Alto Lima, doctor. A ver, Alto Lima. Mandamos saludo un saludo grande. a la señora Carmen. Nos pregunta: doctor, buenos días, tengo mi niño de 7 años, ya va al colegio. Quisiera saber qué alimentación le puedo mandar en frutas, ya que con esto de la pandemia, pues es difícil que pueda darle dinero para que pueda comprar. Dice, efectivamente, no es recomendable el dinero. ¿Qué frutas puede llevar, doctor? Bueno, está muy bien. Un niño de 7 años tiene que llevarse para la fruta que le guste a él. Usted tiene que, digamos, combinar, tiene que ir variando, tiene que ir rotando. Él puede comer todas las frutas. Obviamente, como tiene que llevar al colegio, van a haber algunas que sí puede llevar y otras que no. Plátano, manzana, puede llevarle o en un pocillo un poco de uvas, hay duraznos, ¿sí? O sea, la fruta que a él le guste, que eso es muy importante. Está muy bien que usted no le dé el dinero para que vaya a comprar cosas, porque ya es tener contacto, recibir, y los chicos muchas veces no están siempre pendientes de usar el alcohol para desinfectarse las manos, etc. Si usted le manda una fruta bien lavada, desinfectada, etc., para que él pueda comer directamente, pues no hay ningún problema. La fruta que a él le guste, señor. Así es. Otra recomendación para los niños, doctor, la señora Rosalía de la zona Garita de Lima nos comenta: ¿cuántos barbijos debo mandar a mi hijo al colegio ya que retornan a clases presenciales? Porque ellos en el recreo comen y entonces se saca el barbijo. Doctor, por favor, si me puede ayudar. Lo que tiene que hacer es, o sea, tenemos que enseñarles que el barbijo se puede sacar para comer. Mándele una bolsita para que guarde allá, ¿sí? Termina de comer, se desinfecta las manos, saca su barbijo y se lo vuelve a poner. Un barbijo quirúrgico le va a durar perfectamente bien toda la mañana. Como reserva, mándele uno más, porque ya sabemos que a veces nos distraemos, ¿sí? Y el barbijo se cae, se queda por allá, que se ha olvidado en algún lugar, etcétera, etcétera, y siempre que tenga uno más de reserva. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Los barbijos quirúrgicos, los que los venden, los comunes, esos pueden durar para un uso, o sea, la mañana, ¿sí? Y ya lo eliminan. Tienen que eliminar después. No puede utilizar toda la semana ese mismo barbijo quirúrgico. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy importante, doctor, porque muchas veces incluso las personas mayores
utilizan y lo lavan el barbijo. Sí, no sirve, no sirve. Y es bien que me estás comentando esto, porque, por favor, barbijos de tela, no. O sea, la tela no sirve, porque tiene tantos poros que deja pasar los virus. El barbijo quirúrgico es mucho mejor, tiene ya un cierto filtro, ¿sí? Y luego vienen los otros barbijos que son más para utilizarlos en áreas hospitalarias, los N95, los KN95, los FPP2, etcétera. Estos ya son para áreas hospitalarias, que tienen muchas más capas de filtro que pueden utilizar. Yo estoy viendo en las calles ahora que muchas personas adultas están utilizando los N95, los KN95. No hay ningún problema, ¿sí? Pero de repente en los más pequeñitos les va a dificultar un poco porque es más ajustado, etcétera, ¿no? Entonces, un barbijo quirúrgico sí, de tela, por favor, en lo posible no. Y si van a utilizar uno de tela, tienen que ponerse encima el quirúrgico. Importante, por favor. El de tela pueden lavarlo, pero tampoco lo reutilicen pues semanas tras semanas, ¿ya? Ok. Doctor, muy importante, y qué bien que comentemos esto, porque en la entrada de Oruro, las bailarinas, por ejemplo, las chinas morenas, van a utilizar barbijos de tela con brillo. Sí, pero tendrán que poner por lo menos un barbijo quirúrgico, encima o por debajo, ¿no? O sea, lo ideal es encima, pero como tienen que lucir, etcétera, el barbijo quirúrgico y luego vendrá el otro que es adorno. Así es. Están vendiendo mucho en las calles ahí con figuras, con etcétera, pero es más adorno, es para lucir bien, digamos. Pero en efectividad, por favor, pónganse abajo un barbijo quirúrgico. Qué importante recomendación. Tenemos otra consulta al WhatsApp y le damos la bienvenida a nuestra amiga Delia. Dice, buenos días, doctor, felicidades por el programa, lo sigo por la página del Facebook Pediamundo. Ah, y qué bueno, bien. felicitarlo. Gracias, Mi Delia. consulta es la siguiente. Tengo mi bebé de 3 meses y mi suegra siempre está pues con bañarlo todos los días. ¿Está bien, doctor? No hay ningún problema, Delia, ningún problema. Si lo quieren bañar todos los días, lo bañan todos los días, ¿sí? Siempre escojan un horario que sea más adecuado, ¿sí? Para comodidad, tanto de ustedes, que son los que lo bañan, ¿sí? Como para el niño, ¿sí? Un horario en el que, bueno, en La Paz por lo menos es muy cambiante el clima, y creo que en Oruro, en Potosí, el clima es muy similar, muy cambiante. Entonces busquemos una hora en la que no haya, digamos, mucho frío, etcétera, pero si quieren bañar todos los días, ningún problema, absolutamente. Vamos, ¿qué más tenemos? Interesante, ¿no, doctor? Porque muchas veces las abuelas también hacen sus rituales y bueno, es importante. Y a veces señalan que no se debe bañar al niño todos los días, que lo bañen una vez a la semana, etc. No, báñenlo, el niño va a estar fresco, va a dormir mejor, va a estar más tranquilo. Y aprovechen para no sobreabrigarlo, pues así va a estar muy fresco ese chiquito, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Dice, quiero felicitarlo por el programa, lo seguimos todos los fines de semana y felicitarlo también por su consultorio. Queremos venirlo a visitar. Si nos puede dar la dirección, es la señora Angélica Apaza de la zona Portada. Claro que sí, con todo gusto. Estamos en el edificio Escorial, ¿sí? Esto es en la avenida Arce, esquina Cordero, ¿sí? En la zona de San Jorge, en el primer piso, oficina 103, edificio Escorial, Pediamundo. Estamos con el teléfono, el 611-511-11, el 611-511-11, para que usted pueda llamar y agendarse y que lo registren, etc. Gracias por la confianza y estamos para servirlos. Nuevamente ¿Qué más reiteramos tenemos? los números telefónicos del canal que nos pueden llamar en vivo para consultar al 22-22-413 para que usted pueda consultar de los diferentes lugares de las zonas, porque ya también tenemos un periodo largo. Y bueno, Pediamundo también estará retornando el día miércoles con la atención a los pacientitos, doctor. Sí, estamos ahí. Entonces no se olvide, 22-22-413 si usted quiere comunicarse en este instante. Tenemos un nuevo mensaje, Vamos. dice, buenos días, felicidades por el programa, lo sigo cada fines de semana. Por favor, doctor, mi consulta es la siguiente. Tengo mi hijo de 15 años, ya está retornando a clases presenciales. Mi consulta es, ¿cuántas veces le debe llevar al médico para una revisión?
porque muchas veces solamente él se resfría, pero es necesario saber si necesito que esté bien y cuántas veces debo llevarlo al pediatra. Bueno, miren, es importante que siempre hagamos unos controles médicos, ¿sí? En todas las edades. Claro que la frecuencia de control médico ha de variar en relación a la edad. Eso es importantísimo. Los niños más pequeñitos, los recién nacidos, hasta el año por lo menos y un poco más, tienen que ser un control mensual porque hay que ver cómo va creciendo, si va aumentando de peso, cómo está la talla, cómo se está alimentando, etcétera, ¿sí? Luego tendrán que ser cada 2, cada 3 meses. ¿Y tenemos llamada? Tenemos llamada. A ver, Aló, vamos. buenos días. Doctor, buen día. Buenos días. Doctor, buen día. Quería hacer una consulta. Tengo Diga. mi nieta ya que va a cumplir 5 años. Ya. Entonces, quería saber qué vitaminas le puedo dar. Un poco es estreñida y no tiene una buena... O sea, no recibe muy bien la comida. Come así de poquitito y ya no quiere más. Ya. Entonces, eso quisiera saber. Y otra cosita, no sé si es bueno que le dé esas vitaminas que hay en propaganda, ese Sigubit o el que es emulsión de Scott. Eso quisiera que me oriente, por favor, doctor. Claro que sí. La pregunta es interesante, la pregunta es buena, porque a veces nosotros nos desesperamos porque hay que darle vitaminas y hay que darle pastillas y hay que darle gomitas y hay que darle no sé qué. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está el estado nutricional, cómo está su crecimiento, cómo está su desarrollo, cómo está su peso y talla. Eso es muy importante. Lo primero es eso. A partir de ahí, determinar, ¿le está faltando peso o no? ¿Le está faltando talla o no? Y ver qué es lo que se le puede dar, ¿sí? Segundo, bien junto a eso, es saber qué come, cómo está comiendo, ¿sí? Y si tiene una cierta rutina, un cierto hábito de alimentación. Porque a veces los chicos empiezan a picotear a la hora que pueden, etcétera, y a la hora que hay que comer, ya no lo hacen. Entonces, yo le digo, señora, para empezar, ¿sí? Cualquier persona, desde que empiezan a alimentarse, hay 5 tiempos de comer. El desayuno, el recreo o merienda, el almuerzo, el té y la cena. El desayuno es muy importante porque sobre todo a los chicos, con la edad que tiene su hijo, ¿sí? Les va a dar toda la energía suficiente para que lleguen hasta el mediodía. En medio de eso va a haber su merienda, alrededor de las 9, 10 de la mañana. Ahí tiene que darle fruta, señora, y ahí están las vitaminas que usted está queriendo darle, ¿sí? Varíe siempre la cantidad de frutas que le da. Luego viene el almuerzo, que tiene que ser el de la olla familiar. No hay que hacer nada especial, diferente, variado. No acostumbremos a darles puro hidratos de carbono. A veces en las regiones del país como La Paz, Oruro, etcétera, estamos acostumbrados a comer arroz, papa, chuño, carne, y es puro hidrato de carbono. Hay que combinar. Ponga verduras, porque ahí también hay vitaminas, ahí hay minerales, ¿sí? Haga nomás ensaladas. Muy importante. Eso es lo que nos está faltando, variar, complementar la alimentación. No solo es hidrato de carbono, no solo es... Si usted hace papa hoy día, ya no haga arroz, señora, haga ensalada. Esa es la clave. Tomates, acelgas, lechuga, brócoli. Esas son las cosas que nos están dando toda la vitamina que necesitamos y el zinc que necesitan los chicos para poder crecer y para poder actuar y que sus órganos tengan una función adecuada. Entonces, después viene el té, entre las 4, 4 y media más o menos, y la cena, que va a ser entre las 19, 30, 20 a más tardar, ¿sí? Entonces, eso, yo le diría que hay que hacer un control y luego ver qué se le puede dar, con qué se le puede reforzar a su hijo. Creo que tenemos otra llamada. Doctor. Aló, buenos días. Yo soy la que he llamado, soy la mamá, soy María Llanes. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Quiero hacer una consulta. ¿Dónde puede ser su consultorio para poder ir? Porque por teléfono es muy difícil de poder charlar. Yo quiero consultar, ir al consultorio del doctor.
¿Cómo? Necesito un médico ginecólogo para mi hija, porque en esta época no hay médicos ni consultorios, no hay nada, no sabe uno dónde ir. Para eso, para mi nietita queremos, porque está esperando familia. Para ¿Cómo? eso necesito, señor, es la urgencia que me está obligando a llamar y consultar, que me ayuden, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo no, señora? Pues con todo gusto le vamos a ayudar. Le voy a dejar mi teléfono directo, ya, por favor, el 7230-94. Y por esa vía yo le voy a sugerir a algún médico ginecólogo para que pueda atenderla a su hija y, bueno, pues que todo llegue a buen término ese embarazo. Entonces, y de todas maneras, el consultorio de Pediamundo está en el edificio Escorial, en la avenida Arce, esquina Cordero, frente a la Embajada Americana, en el primer piso, oficina 103. Estamos ahí todos los días, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces usted puede tranquilamente también aproximarse o llamar a este otro número que le doy, 611-511-11. Y con el mayor agrado le vamos a dar la información que usted necesita. Gracias por llamarnos de todas formas. Eso es señal de confianza porque nos está pidiendo un especialista diferente a lo que nosotros hacemos. Y eso es importante también. Así es, doctor. Nosotros siempre colaborando con la familia boliviana. Tenemos un mensajito. Dice, buenos días, doctor. Felicidades por el programa. Feliz carnaval. Nos menciona todo el equipo. Y dice, mi consulta es la siguiente. Mi hijo de 16 años se contagió de COVID. Y hasta el momento no puede respirar muy bien ni capta los olores. Esto pasó hace 1 año y medio. ¿Qué puedo hacer, doctor? Es harto tiempo. Tiene que ser valorado y evaluado por un médico neumólogo, ¿sí? Para el tema respiratorio. Entonces, se ha visto que existe un síndrome, un cuadro post-COVID, donde hay muchos de los síntomas que van persistiendo por un buen tiempo. Yo le digo que es muy importante, no sé si le harían algunos exámenes, una radiografía del tórax o una tomografía del tórax, para ver si ese pulmón ha estado comprometido. Si ya no puede respirar, es que seguramente cuando se enfermó ha debido tener un compromiso importante a nivel respiratorio y ha debido tener un compromiso de su pulmón. Bueno, no nos dice la señora si es que ha estado internado o no, pero capaz que no ha necesitado internación, se ha recuperado regularmente en la casa, pero se están quedando alguna secuela, digamos, ¿no? Entonces es muy importante que pueda ser valorado por un neumólogo para que puedan ver la capacidad de respiración que puede tener el tórax, el pulmón, las capacidades funcionales del pulmón. Entonces, eso es clave y fundamental. No lo puede dejar así. Bien que nos ha llamado, haga lo que le estoy señalando, por favor. Qué buena recomendación, doctor. Muchas personas, pues los hijos, los jovencitos este año más que todo se han contagiado de COVID. Los chicos en esta última ola, ¿no? Ha habido muchos niños que han agarrado la infección, pero hay que vacunar. O sea, confíe usted en que la vacuna nos va a ayudar, les va a ayudar a los niños. Ya están volviendo a clase presencial. Entonces, con la vacuna no es que no nos vamos a enfermar, ¿sí? Es probable, nuestra probabilidad de infección y de enfermar es más baja. Y la posibilidad de un cuadro leve es altísima, ¿no? Entonces, no vamos a tener las complicaciones que tanto hemos visto en la primera ola, en la segunda ola, ¿sí? Donde todo el mundo andaba desesperado, asustado, porque realmente ha sido un azote durísimo para todos, para la población, para los servicios médicos, que se han visto completamente rebasados en todos los niveles, Por consiguiente, si tenemos al alcance, confiemos en que la vacuna nos ha ayudado. Y yo creo que sí nos ha ayudado porque hemos visto en esta última ola cantidad de pacientes y de gente que se ha infectado con COVID y que gracias a Dios y gracias a todos estos elementos de prevención y a las vacunas, ¿sí?, no han llegado a una terapia intensiva ni a ser una enfermedad grave o severa.
han sido la mayoría leves, tal vez algunos moderados. Los que no se han vacunado son los que lamentablemente la mayoría han llegado pues a internarse y a la terapia intensiva. O sea, ya tenemos que dejar de lado, digamos que la vacuna es que nos están metiendo un chip para controlarnos. Está bien difícil eso, está muy difícil, ¿sí? Vamos a invitar, yo creo que en algún momento en unos programas más, a algún médico especialista, algún infectólogo especialista, para que nos pueda comentar un poco la composición de las vacunas y que ya dejemos de lado este tema de que nos van a controlar, que nos están poniendo un chip, muy difícil, sumamente difícil, o sea, no se va a poder. Por consiguiente, vacunen a los chicos, que van a volver ya a las clases presenciales. Muy importante, doctor, y usted siempre está cuidando de los pequeños y las recomendaciones. En eso estamos. Que ha dado. Nos mandan un mensajito, dice: buenos días, soy Julia Pasa de la zona cementerio. Felicidades, doctor. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer si a mi niño le echan con espuma? A ver, buena la pregunta, importante la pregunta, porque escojan primero las espumas que son autorizadas. Toda espuma autorizada en el tubo tiene una bandera nacional, me parece. ¿Sí? Esta es la que es un poco más inocua. Igual, las espumas pueden provocar irritación importantísima de los ojos. Importantísimas conjuntivitis, pero muy fuertes, ¿sí? Y en los niños que pueden tener cierto grado de alergia respiratoria, también les pueden provocar un ataque de asma, una crisis asmática severa, o pueden provocar eczemas, ¿sí? En la piel, que la piel se irrite, les empiece a escocer, les salga ronchas. Ese es un eczema. Entonces, 3 situaciones. Y lo primero que se tiene que hacer es lavarle la cara, ¿sí? Con agua pura, agua del grifo, lávele la carita y vigílelo. Creo que con eso estamos, el tiempo nos mata. Queridos amigos, un gusto estar con ustedes. Carnaval sin riesgos, esa es la idea, carnaval sin riesgos. Nos veremos el próximo sábado, donde vamos a ver pantallas, niños, adolescentes y a ver qué está pasando. Hasta luego, adiós. Hasta el próximo un gusto. sábado. Pediamundo con ustedes. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el programa, una vez más en sus hogares, y agradecido siempre a todos ustedes. Agradecido también a Dios por estar un día más acá y lógicamente también a nuestros amigos del canal. Palenque TV nos recibe y este sábado vamos a hablar de muchas cosas, vamos a tener también muchas sorpresas y queremos mencionarles siempre un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, porque ustedes son parte del programa y hacen realidad todo lo que nosotros hacemos acá. Entonces, queremos hoy en día manifestarles y traerles, lógicamente, nuevas sorpresas, nuevas menciones, siempre con el ímpetu y con las ganas de hacer solidaridad a cada uno de ustedes. ¿En base a qué? A la información que nosotros emitamos cada uno de los programas, porque este programa está diseñado para ti. Y queremos avanzar y queremos seguir en este proyecto para poder solucionar los problemas y las vicisitudes que nosotros tenemos en la situación de odontología. Siempre tratando de viabilizar, que tú nos apoyes y que en algún momento podamos nosotros darte a una solución inmediata. Así es que queremos avanzar y un saludo muy grande a todos ustedes. Bien, queridos amigos, volvemos y como ustedes ven nuestro escenario, estamos desde el consultorio odontológico de Uniodon.
queremos plasmar este programa a partir de esta situación para mostrarles un poquito también a veces los tratamientos que realizamos en base a un efecto y que vamos a tener, que es la situación del láser en la odontología. Vamos a hacer una demostración, vamos a tener muchas sorpresas y van a ver que hay muchas preguntas también sobre esta situación. Queremos invitarles siempre a que nos escriban y también nos llamen, por favor. Tenemos el Facebook, que es Uniodont Bolivia, tenemos lo que es nuestro WhatsApp. Llámenos al 735-214-16. Todas las preguntas vamos a tratarlas siempre de responder en el programa, y si no podemos, la siguiente semana las vamos a seguir respondiendo las consultas que ustedes tienen. Y lógicamente también llámenos al programa mediante el teléfono, ¿sí? Fijo del canal, y que nosotros siempre vamos a tratar de contestar esas preguntas. Hoy en día tenemos muchos problemas en lo que es la odontología. Ustedes saben que la pandemia, el coronavirus, ha avanzado lógicamente en un parámetro de salud en general, pero nosotros queremos manejar un fundamento, que la odontología o los problemas odontológicos no se detienen, siguen avanzando. Nosotros tenemos caries, tenemos problemas periodontales, tenemos problemas de la famosa muela del juicio, ¿sí? Tenemos problemas en varios aspectos en odontología, tanto de tejidos blandos como también de tejidos duros. Y uno de esos elementos es lo que vamos a hablar hoy. El tema actual y de hoy día es los abscesos periapicales o las famosas cavidades en donde se llenan de pus alrededor de lo que es el ápice o la punta de la raíz. Entonces nuestro tema, este absceso tiene que ver con este condicionante y vamos hacia adelante. Queremos ingresar sobre el tema de hoy, que son los abscesos, y que en algún momento tiene que ver con un parámetro fundamental, que es la situación de inflamación, de dolor y muchas veces de impotencia funcional. ¿Qué significa? Que nosotros cuando tengamos un absceso, y lo vamos a ver en muchas imágenes, un absceso periapical lamentablemente viene específicamente de una caries. Al no hacer un tratamiento en una caries simple, eso significa de esmalte, esta caries va a ir avanzando paulatinamente. Primero va a tomar la dentina, posteriormente va a tomar el nervio, va lógicamente lesionar y entre comillas se lo va a comer, si ustedes quieren, el nervio, y prácticamente aquí va a haber una degeneración pulpar o del nervio. A partir de esa situación, las bacterias siguen avanzando y lógicamente siguen proliferando. Avanzan hasta un sector que se llama periápice o la punta de la raíz. A partir de aquí, como lamentablemente vamos a ver en imágenes, está prácticamente cerrado y sellado este sector. Lo que se produce es una lesión alrededor de esa punta de la raíz que ustedes ven ahí en unas imágenes. Esta lesión, lamentablemente, que es un proceso lógicamente ya de bacterias, de restos orgánicos y todo lo que tenemos en un proceso de pus inicial, van a ir incrementándose y van a ir aumentando. Como ven en algunas imágenes también, vamos a evidenciar que este elemento, este absceso, aumenta de tamaño con el tiempo. Y prácticamente es donde existe el dolor. Hay temperatura, hay enrojecimiento de la encía, ¿sí? Hay impotencia funcional, como les decía. Eso significa que el paciente a veces no puede masticar, no puede morder, y ahí empieza el dolor. Y muchas veces el dolor viene de noche. ¿Por qué? Porque cuando estamos echaditos, prácticamente el flujo sanguíneo empieza a aumentar a nivel de la cabecita. Y con lo que estamos echados y la calor, empieza a aumentar lógicamente la sensación de molestia, de dolor, de ardor, inclusive a ese sector del diente a nivel del ápice o de la punta del diente. Entonces, esto es un absceso que lógicamente va a ir a drenarse. ¿Por qué? Muchos de ustedes han debido tener tal vez este tipo de casos y que en algún momento tenían un proceso de absceso, pero después de un tiempito, unos 2, 3, 4 días, se le ha perdido el dolor. Ya no había la sensación de la molestia. ¿Qué ha pasado? Y eso, ojo, sin utilizar medicación.
¿Qué ha pasado? Que ha drenado, se ha salido ese contenido de pus por algún lado, que generalmente es la parte vestibular, o sea, la parte de adelante de lo que es la encía. Y a partir de esa situación se hace una fístula, se llama, o sea, un canalcito por donde va a ir a salir la pus. Y muchas veces hay una halitosis, o sea, uno siente en la boquita que hay una cosa amarga y de un sabor bastante especial. Entonces, eso es el proceso de pusecita que va a ir saliendo y que lógicamente tiene que ver con un absceso periapical con pus en la punta del diente. Este proceso va a ser lógicamente muy circundante. Eso significa que va a ser un círculo vicioso. Se vuelve a formar la pus y vuelve a salirse también por la fístula. Se vuelve a formar y eso se vuelve un ámbito crónico, que muchas veces inclusive demora meses esa situación. ¿Tiene solución eso ahí mismo? Por supuesto que no. Entonces ahí va a venir una solución inmediata, que es lógicamente tiene que ir al odontólogo, ya sea con dolor o sin dolor, tiene que el odontólogo hacerle un diagnóstico. Este diagnóstico es en base a una radiografía y en la radiografía va a denotar esta situación, que hay un absceso, que hay una fístula y que lógicamente el paciente lo que necesita en la pieza dentaria es un tratamiento de conductos, ¿sí? En el mejor de los casos, porque en el peor a veces se forma un granuloma, un elemento mucho peor ahí en la punta del ápice, que es cuestión de otro tema, pero que al final el odontólogo va a determinar eso con un diagnóstico y va a poder realizar tal vez un tratamiento de conductos, ¿sí? Eliminar todo ese proceso que hay en los conductos, va a sellar esos conductos y acomodado junto con esto, con la parte de lo que es la medicación, o sea, la farmacología. Junto con eso se va a eliminar prácticamente el proceso abscesoso, la pus, las bacterias y el conducto va a estar completamente sellado y el diente ahí sí tiene una solución muy buena. Entonces, ese es el procedimiento más o menos de lo que es un absceso en un resumen de lo que podemos realizar en esto, porque lógicamente hay muchos detalles. ¿Qué tipos de bacterias funcionan ahí? ¿Cómo es el tipo de dolor? ¿En qué momento podemos determinar que es un absceso? O puede ser otro elemento que puede ser un quiste, un granuloma. O sea, todos estos elementos tienen cada uno distinto capítulo, pero en el grueso de toda la situación es que nosotros podemos determinar cómo es un absceso dental, cómo es un absceso periapical y lógicamente que este componente es netamente pus. Y eso lógicamente lo podemos solucionar yendo al odontólogo, previniendo, que es fundamental para nosotros. Antes que empiece esa molestia, antes que lógicamente tenga el problema carioso, hay que acudir al dentista. Entonces, para nosotros es un completo placer estar con ustedes. Espero que les haya servido todos estos elementos que nosotros les damos en imágenes y todo. Pero si tienen consultas, por favor, márquenos al WhatsApp. Estamos en el Facebook y nosotros siempre vamos a tratar de darles un fundamento en lo que es las soluciones, ¿sí? La información obvia a todos estos problemas. Así es que un saludo muy grande y nos vamos a un corte.
Centro de Especialidades Odontológicas Uniodon de Carlos Valencia le ofrece blanqueamiento dental, cirugía del tercer molar, estética dental, implante dental, limpieza dental, odontopediatría, operatoria dental, ortodoncia, ortopedia, prótesis removible y fija. Ven y no esperes el último momento. Comunícate con el 730-77-371 o al 705-77-371. Por una sonrisa feliz, el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodon. Margaret, ¿cómo hacemos los padres para no crear monstruos como estos? Ya hemos hablado de lo malo que se hace, ahora veremos lo bueno que podemos hacer con nuestros hijos. En primer lugar, desde la concepción, tener un hijo es una decisión, es algo muy importante. Una se embaraza no por una noche de copas, no por una casualidad, sino por una decisión, y como tal procede. El embarazo debe ser un momento pleno, ¿ya? ¿Por qué? Por el sistema epigenético, que puede dañar. Cuando nace el niño, ya que ha sido una decisión nuestra, recibirlo con amor, con cariño, darnos el tiempo de disfrutarlo, ¿ya? Quererlo, atenderlo, estar con él, guiar y esencialmente poner reglas. La Fundación Carlos Palenque invita al curso intensivo de teatro dirigido por la primerísima actriz de cine, teatro y televisión, Erika Andia, protagonista de la película ¿Quién mató a la llavita blanca? Iniciamos el lunes 7 de marzo. Mayores informes al 762-35-407. Descubre el artista que hay en ti. Queridos amigos, volvemos nuevamente, siempre con la situación de la promesa que hicimos, y queremos volver con un profesional, un amigo también personal, y que en algún momento lo que habíamos indicado es este aspecto fundamental de lo que es la tecnología en la odontología. Y ahora vamos a hablar con el doctor Rufo Chávez, que es nuestro invitado. Vamos a conversar sobre todo lo que es el láser en la odontología y sus beneficios, lógicamente. Muchísimas gracias al doctor por aceptarnos la invitación, y lógicamente queremos siempre plasmarle que algún momento también nos vuelva a visitar, porque esta casa es de ustedes y también de nosotros. Así que, doctor, muchísimas gracias y bienvenido. A ti las gracias, doctor Valencia. Sí, yo muy satisfecho, ¿no?, de aceptar la invitación, y aquí estoy para responder cualquier pregunta. Bueno, nosotros queremos lógicamente emplazar que el rayo láser es un elemento que ayuda muchísimo hoy en día a la odontología dentro de esto que es, como habíamos indicado, el aspecto tecnológico. Y queremos manejar lógicamente, en principio, ¿qué es el láser, doctor? O sea, ¿qué implica el láser para poder ayudar lógicamente en nuestro campo? Bueno, para empezar, ¿no?, es un beneficio que hoy en día un odontólogo debe tener en su consultorio. Es una tecnología muy beneficiosa, ¿no?, en la odontología, que nos ayuda en todos los tratamientos, casi en el 90% de los tratamientos. Hay dos tipos de láser. Uno es el láser para tejidos blandos, que significa hacer tratamientos en la encía, como tratamientos de corte del frenillo, eliminación de verrugas, eliminación de alguna anormalidad que se presenta dentro de la cavidad bucal. En tejidos blandos. En tejidos blandos, nada más. Hay otro tipo de láser que es el para tejidos duros, que ya nos ayuda para hacer las diferentes obturaciones a nivel de la pieza dentaria. Perfecto, perfecto. Ahora, doctor, por ejemplo, en el consultorio uno tiene, el dentista lógicamente tiene el láser. ¿Tendrá dolor? Por ejemplo, es la pregunta generalmente de las personas, ¿no es cierto? Si hay dolor con la situación del láser cuando hacemos un tratamiento, lo que usted dice, la famosa, cuando hablamos de
el frenillo, hacemos nosotros una incisión y lógicamente tenemos que colocar anestesia. Pero con el láser, ¿cómo sucede esta situación? ¿Colocamos anestesia? ¿No se coloca? ¿Es doloroso para el paciente o no? ¿Cómo es la situación del acto quirúrgico? Bueno, en un momento casi todos necesitamos, ¿no?, de la atención de un odontólogo. Usted, doctor Valencia, como en mi persona, acudimos al odontólogo, tenemos nuestro dentista. Pero siempre hay veces tenemos el temor de que nos pongan la anestesia, de que nos produzcan el dolor, o bien de que con la operación nos produce un dolor al máximo, ¿no? Pero en ese caso el láser está para darnos una confianza bárbara, ¿no? O sea, que no produce dolor, no hay pinchazo y bueno, podemos hacer cualquier tipo de tratamiento en la cavidad bucal. Ahora, existe, lógicamente, qué buena noticia, ¿no es cierto? Existe la situación de que el láser provoque, digamos, alguna lesión en alguna otra parte del tejido. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos una besuguita, por ejemplo, en la cavidad oral, eliminamos esta besuguita, ¿producirá algo en el tejido adyacente a la situación de la besuguita o más profundamente? ¿O no hay lesión, es completamente exento esta situación? Dentro de lo que es el láser, es selectivo. ¿Qué significa eso? Solamente afecta o extirpa o bien daña al tejido dañado. No se extiende al tejido sano. Es selectivo, perfecto. O sea que no va más allá, como en una cirugía, ¿no? Eliminamos tejido sano más el tejido enfermo. Ah, ya, perfecto. El láser en principio, en algún momento hace muchos años no se conocía. Lógicamente nosotros no teníamos mucha noción en odontología hace unos 10, 15 años. Pero ahora sí está de moda el láser. ¿Es muy costoso los tratamientos? No hablando lógicamente estrictamente de un costo específico, pero son muy caros, digamos, porque a la gente le interesa esa situación. Es muy caro con el láser porque lógicamente el equipo también debe tener algún costo alto, ¿no es cierto? No, la verdad que no es un tratamiento que cuesta, es accesible para todo paciente, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, no acudiría nadie, ¿no?, con ese temor de que le vamos a correr un precio, un costo alto. Claro. Es accesible para todo paciente. Unas preguntas comunes dentro de la situación de la odontología es, por ejemplo, en la situación de las caries. Y lógicamente nosotros tenemos las caries en la boquita y muchas veces, a veces por grados, significa un grado 1, 2 y 3, que esté en esmalte, en dentina o tal vez en la pulpa, antiguamente conocido. Lo importante de estas situaciones es que si la caries está en dentina, y lógicamente esto produce dolor. Ojo, ustedes saben, los televidentes saben que cuando tenemos caries profundas hay dolor. ¿Cómo podemos eliminar con el láser este dolor? ¿Existe el dolor con la situación del láser cuando la caries está en dentina, que lógicamente es bastante sensible, o no? Bueno, la pregunta, ¿no? Al 90% el láser no permite o no es necesario poner anestesia o aplicar anestesia al paciente. En un 10% puede ser, en pacientes ya muy especiales. A nivel de la dentina produce pues el láser una necrosis, ¿no?, de los túbulos dentinarios que produce, ¿no?, la desensibilización del diente. Y por eso es que no produce al 90% ni un dolor. Perfecto. Ahora, lo que quisiéramos también es hacer, aquí tenemos el equipo y quisiéramos hacer también una demostración de esto, ¿no es cierto? O sea, cómo es la lucecita, cómo va a producir esta situación de la lesión o cómo va a ser la situación de la irradiación, porque es una luz, ¿no es cierto? Claro. Y esa luz, lógicamente, hay que tenerlo seguramente cuidado con el paciente y cuidado también con el operador. Entonces, quisiéramos más o menos tener una prueba de eso, doctor, por favor. A ver, bueno, primeramente tenemos que proteger, ¿no?, unos lentes especiales para el uso del láser, que es esto. Bueno, doctor, por favor, sírvase. Gracias. Bueno, esta es la pieza de mano del láser que tiene la fibra justamente, emite una luz, una onda, que va a ir atacando, ¿no?, al tejido blando. Tenemos que programar el equipo de acuerdo al programa que tiene. Acá está en un modo para periodoncia. Bueno, podemos hacer una gingivectomía, ¿no?, pero vamos a hacer una demostración acá, cómo funciona el aparato. Bueno, haciendo un simulacro podemos hacer el corte del frenillo y el aparato funciona con una pulsación, ¿no? No produce dolor
ni en el mínimo porcentaje. Mire cómo expandió. Sí, sí. Eso es así como actúa el láser. Ahorita estamos simulando que es en un tejido blando, ¿no es cierto? En un tejido blando, sí, exactamente. En la encía, por ejemplo, va a Sí. suceder de la misma forma. Estamos haciendo un corte más que todo del frenillo. Esto sin la aplicación de anestesia infiltrativa, simplemente con un anestésico tópico, ¿no? Una crema tópica se puede operar. Ujú. Es muy interesante, amigos, toda la situación de lo que estamos mirando y que en algún momento nosotros podemos lograr, lógicamente, gracias a la tecnología del láser. Es así. No tardamos más de 3, a lo mucho 4 minutos. Y el paciente no acusa dolor, no se mueve en la operación. Y tampoco hay sangrado, doctor. Tampoco, porque ya estamos prácticamente necrosando el tejido y no hay sangrado. Y es como un electrobisturí, digamos, ¿no es cierto? Sí, aparentemente, sí, pero esto es más efectivo, que la recuperación del paciente es rápido. No tiene que ir. Porque no deja cicatriz. No deja cicatriz. La cicatrización, bueno, deja, ¿no? Pero es rápido la recuperación. Perfecto. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Más o menos lo hicimos eso más en un minuto. Y nosotros hemos querido, lógicamente, demostrar esta situación de lo que es la tecnología en relación a la odontología. Y tratamos siempre de viabilizar estos efectos de lo que es los equipos, todo lo que nos da en un parámetro la actualidad, y tratamos siempre de traer a profesionales que en algún momento nos muestren estas cosas, que es fundamental para cada uno de ustedes. Así que, queridos amigos, con esta situación y con esta demostración, lo plasmamos siempre al doctor para que tengamos una próxima visita e inclusive podamos hacer tal vez en vivo en un paciente esta situación. Ojalá lo podamos realizar, pero en algún momento es promesa para una futura visita y lógicamente un futuro programa. Así es que volvemos después de unos minutos. Y ahora nos centramos a nuestro sector del consultorio abierto, donde vamos a recibir sus preguntas y todas las inquietudes que ustedes tengan. Así es que tenemos, Fabi, por favor, algunas preguntas, dale. Desde Villa Fátima, la señora Carmen Limachi nos consulta lo siguiente. Dice que su hijo ha perdido el diente canino. En este caso, ¿qué le va a ocasionar en un futuro? Bueno, se ha perdido. Muchísimas gracias primero a Villa Fátima y a la señora Carmen. Muchas gracias por seguirnos. ¿Qué pasa con un canino? ¿Qué pasa con una pieza dentaria que lamentablemente vamos a perder? Sea cual sea. Y lógicamente el canino mucho más, porque está en un lugar o en un sector donde generalmente hay una armonía en la situación de la estética, tanto facial como dental, por si acaso. Así el canino es muy importante de que no se pierda fácilmente, ¿sí? Por la raíz que tiene, que es la eminencia canina. Así es que es fundamental que nosotros manejemos este concepto y que vayamos a que, si ha perdido el canino, tenemos que reemplazar esa pieza dentaria, ¿sí? Si es que hay el espacio, y si es que no, lógicamente con un tratamiento de ortodoncia previo diagnóstico podemos darle una solución inmediata para poder determinar si cesamos ese espacio o aperturamos para poner una pieza dentaria ahí. Una de las soluciones sería si es que ha perdido el diente. Vamos a la siguiente. Nos escribe el señor Edwin Pinto desde Villa Copacabana y su consulta es que tienes un niño de 5 años y tiene pusececita hace 2 semanas atrás y se siente muy preocupado. Bueno, gracias señor Edwin. Lo importante de esa situación es darle un diagnóstico. Siempre es importante esa situación. ¿Cómo damos esa situación? Mediante una radiografía. Esta radiografía tenemos que determinarla y diseñarla en base a la situación de un prospecto fundamental, que la causa fundamental puede ser la pieza dentaria, como que también puede venir de la encía por si acaso. Así es que si es la pieza dentaria necesitamos determinar si hay una caries o por dónde ha ingresado la situación de la lesión y lógicamente si ha provocado la lesión de pus,
¿sí? Esa lesión de pus es bacterias y nosotros tenemos que hacer un tratamiento odontológico y también un tratamiento farmacológico. Es el fundamento de esta situación y tenemos que manejar en base a esto el tratamiento de este niño. Dale a la siguiente. Nos habla la señora Isabel Tarqui desde Villa del Carmen. Su consulta es que a su niño le salió el diente al revés, doctor. ¿Cuál sería la solución? Nos consulta. Bueno, un gran saludo a todo Villa del Carmen y lógicamente es fundamental esta situación. Nosotros tenemos en las piezas dentarias, no siempre que las piezas dentarias salgan rectitas, que salgan de un modo que nosotros siempre vemos, ¿no es cierto? Y que siempre han ocurrido. A veces salen así, al revés, ¿sí? Es una transposición, si ustedes quieren, que en algún momento se ha dado la vuelta a la pieza dentaria cuando el germen dentario estaba en formación o bien al ir erupcionando. Y eso muchas veces tiene la consecuencia de lo que habíamos hablado hace unas semanas atrás, que es la situación de la erupción de los dientes y cuán importante eran los dientes de leche. Entonces es un parámetro fundamental determinar y diagnosticar. ¿Cómo se puede solucionar esa reversión o ese dado vuelta, digamos, de la pieza dentaria? Podemos utilizar la ortodoncia y lógicamente hacer una rotación de esa pieza y ponerla en su lugar. O sea, es fundamental un diagnóstico y a partir de esa situación podemos dar luces sobre el tratamiento de este caso. Entonces, queremos agradecer lógicamente a todos y queremos mandar un saludo muy grande siempre a todos ustedes. Para la siguiente semana seguimos adelante con más sorpresas y vamos a seguir con esta solidaridad que siempre lo tenemos. Así es que un saludo muy grande, gracias por seguirnos, síganos en Facebook, en WhatsApp, que siempre estamos en las redes sociales. Así es que hasta la siguiente y muchísimas gracias. Adiós a todos. Buenos días, queridos amigos de la familia de Palenque TV. Una fría mañana de sábado carnavalero y lo que vamos a hacer en esta jornada es aclarar algunos puntos en relación a un tema que surgió el sábado pasado. La semana pasada tuvimos una invitada, la doctora Annette Zelaya Terán, que nos habló del COVID, del corazón, del pulmón, la interrelación entre estos, y en el momento de preguntas y respuestas a través de la línea telefónica, alguien habló de presión arterial. Y me pareció importante el poder hablar de este tema exactamente el día de hoy. ¿Qué es lo de la presión arterial? ¿Cómo se entiende? ¿De qué se tratan esos números? ¿Se cura o no? Y lo que vamos a hacer es dividir nuestro encuentro de sábado en tres partes. El primero, yo les diré un par de cosas en relación de la presión arterial y seguramente se van a ir generando preguntas y las vamos a ir respondiendo a medida que va transcurriendo el programa. Y para el final hay una enorme cantidad de WhatsApp que se han mandado y que los vamos a responder también a medida que vayan apareciendo y los que quedaron ya registrados y a los que no tuve oportunidad de dar respuesta. Pero partamos por el principio. ¿De qué se trata? Si ustedes observan, esta que es una muestra del corazón en este modelo gigante, siempre se ve colorido, siempre se ve con características fundamentales y dos son los colores que llaman la atención, el rojo por un lado y el azul por el otro. Como vamos a ver en la primera imagen, siempre que se tiene que exhibir un corazón, que mostrar en un gráfico, en una imagen de
el internet, lo que fuera, lo que se ve es que la mitad del lado izquierdo es roja y la mitad del lado derecho es azul. Y no solamente en esa imagen de corazón que ven ustedes, sino en la número 2, inclusive lo que nosotros podemos ver en general es que la distribución de los vasos sanguíneos en el cuerpo siempre se representa con color rojo y azul. Esta es la característica fundamental. ¿Y por qué esto es así? Porque resulta que el corazón tiene dos tipos de vasos sanguíneos. Los rojos, que son del lado izquierdo y que van a todo el cuerpo, y los azules, que son los que vuelven. Voy a tratar de explicar por qué esto es fundamental para entender lo que sucede con nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que el lado izquierdo del corazón tiene un sistema de tubos, arterias, se llaman así, arterias, que son elásticas pero son un poco duritas. No sé si tenemos la posibilidad de ver la imagen que tengo acá en la sala. Tenemos un sistema elástico de la arteria, de las arterias del lado izquierdo. Entonces, la sangre sale de este tubo rojo, de este tubo colorado, que es la aorta, y empieza a dilatar y contraerse, y sale haciendo pulsos las arterias. Termina de irrigarse todo el cuerpo y vuelve con el sistema azul, que son las venas. Las personas terminan creyendo que solamente hay venas. No, hay dos. Las más importantes, las arterias, que son del lado izquierdo y que corresponden a este sistema de liga, que es de color rojo, del lado izquierdo. Entonces, lo que se mide es la fuerza que hace la sangre al entrar a este tubo y a estos tubos que distribuyen la sangre, y lo que se hace es medir la presión que hace, la fuerza que ejerce esta liga, esta resistencia vascular, y eso se mide a través de algunos instrumentos. Es importante esto, sí, porque el corazón necesita enviar la sangre con cierta fuerza, y la sangre va a todo el cuerpo roja, enviando oxígeno, va gastándose el oxígeno a medida que pasa por el cuerpo y termina retornando de color azul. No es en realidad azul. Si ustedes tienen la oportunidad de verse las venas de las manos, de las piernas, del antebrazo, tiene un color más bien verde. Y a diferencia de las arterias del lado rojo, las venas son menos elásticas, son más, digamos, laxas. La presión, la fuerza con la que sale la sangre es más o menos 120 y la fuerza con la que vuelve es más o menos 0. Entonces, del 120 al 0 termina dando una vuelta y retornando al corazón, pero cuando vuelve al corazón vuelve sin oxígeno. Y como vuelve sin oxígeno, esa es la razón por la cual las venas tienen un color esquemáticamente azul. Ahora bien, para medir esto necesitamos un instrumento. En la imagen número 3 vamos a ver que este instrumento, que la gente lo conoce con el nombre de tensiómetro, se llama en realidad esfigmomanómetro. Y este esfigmomanómetro o tensiómetro se utiliza en los brazos o se utiliza en las piernas para la determinación de la presión arterial. La siguiente imagen nos va a mostrar que no todos los tensiómetros son iguales. Y no me refiero a los digitales o los automáticos. Fíjense ustedes que hay manguitos de todo tamaño. Hay brazaletes hasta de por lo menos 8 tamaños diferentes. El más grande es para personas muy grandes, obesas, personas que son enormes, jugadores de básquetbol, hay atletas, hay una enorme cantidad de gente que realmente es muy grande. Y el último, el más chiquitito, el que está con la tripita, eso sirve incluso para recién nacidos. Se puede tomar la presión arterial a cualquier edad y existe un número específico para cada persona. Es exactamente igual que el cuello de la camisa o el número de los zapatos. Hay un número para cada uno y a lo mejor coincidimos con alguno de ustedes en nuestro número y nos tienen que tomar exactamente con ese aparato. No se puede tomar con otro. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que nos salga mal el
el resultado. Pero no es solamente cuestión de manguito o brazalete del manómetro. La siguiente imagen nos va a mostrar que hay que tener algunos cuidados particulares al realizar la toma de la presión arterial. En principio, la presión arterial se toma siempre de sentado, idealmente. Al principio el paciente debe estar sentado, no debe tener mangas arremangadas, a veces por prisa, a veces por necesidad, uno termina tomando, arremangando la chompa o con la polera debajo, en fin, no. Lo que se tiene que hacer es el paciente sentado, no conversar, dejarlo descansar un ratito. Lo que hay que hacer es apoyar el brazo a la altura del corazón. ¿Cuál brazo? Cualquiera. Mucha gente piensa que estamos con el corazón al lado izquierdo, el corazón ocupa el medio, pero hay personas que piensan que está a la izquierda y piensan que el lado izquierdo es mejor. No, puede ser cualquier brazo. De todas maneras se va a comprobar en el otro brazo. Debe estar sentado, debe estar colocado el brazo a la altura del corazón, paciente cómodamente sentado, sin manga, y el manguito, el brazalete ese que habíamos visto, tiene que estar colocado de tal manera que el borde de abajo esté más o menos a 2 centímetros del lugar donde doblamos el codo. Y lo primero que se hace es, con técnica, porque no lo puede hacer cualquiera, inflar el manguito primero y después ponerse el estetoscopio y escuchar. Como resulta que esto es muy trabajoso, esto necesita un poco de entrenamiento y necesita conocimiento de qué es lo que se está haciendo, han empezado a salir una enorme cantidad de tensiómetros, que así los llaman, que son de muñeca, que son automáticos de brazo, que los hay de dedo inclusive. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es tener el mismo cuidado para toda toma de presión arterial. Muchos de ustedes deben tener esos aparatos en casa y a veces sucede que uno se toma la presión y la verdad es que a uno no le gusta el número que está viendo. Entonces se toma otra vez o se toma una tercera, una cuarta y los números son cada vez diferentes y uno no sabe con qué número quedarse. Lo que se tiene que hacer es, número 1, estar sentado, sin conversar, menos discutir, lo más tranquilo posible, la manga cero, nada de presiones, el brazo cualquiera, tomar la presión arterial e idealmente, si lo hacen en casa, que no sea uno el que se tome la presión. Como ven ustedes, colocar el manguito sin ropa y el 4, usar el manguito de tamaño adecuado porque malos procedimientos llevan a malos resultados. ¿Y qué es lo más importante? Cuando alguien ve, yo estoy ansioso por mi presión y me tomo, yo espero numeritos y como espero números, pues a veces no me gusta y yo mismo genero ansiedad y mi presión me sube un poco por esa ansiedad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Con mucha calma. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Si nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Lo que buscamos es definir si el paciente tiene o no tiene presión arterial elevada. Pero para esto hay factores de riesgo, cosas que hacen que la presión suba y a veces se mantenga. Número 1, empezando por donde sea. Hay un sillón más o menos a la altura del reloj en la una, que dice sedentarismo. La gente permanece hoy mucho más tiempo que antes y con la pandemia peor que nos ha recluido en casa, viendo la televisión. Entonces lo que se recomienda es levantarse un poco y hacer algo de actividad física. No es el programa, lo vamos a hacer en la próxima semana, las diferencias entre actividad física, ejercicio y deporte, porque no es lo mismo. Hay que hacer algo de actividad física, moverse un poco, no quedar sedentario porque el sedentario sube su presión arterial. Al ser sedentario, obviamente uno aumenta de peso, entonces eso nos conlleva al sobrepeso primero y a la obesidad después. Lamentablemente todos nosotros vamos haciéndonos mayores y al ponernos más viejitos, muchas cosas cambian. El color de cabello se hace diferente, le salen a uno canas, el cabello le sale blanco, uno se vuelve más pequeñito, a uno le salen arrugas en la cara, lunares en las manos y estos cambios de afuera vienen conjuntamente a cambios de adentro y las arterias que eran extraordinarias ligas que se movían muy bien cuando era jovencito uno, termina con el tiempo volviéndose más duro y es por eso que la edad también es un factor de riesgo importante. Más allá de esto, hay otros factores de riesgo, vamos a volver a la imagen, donde por ejemplo en la parte superior que estábamos viendo a lo del sedentarismo está el tabaco. El fumar es un factor de riesgo porque una inhalada
No estamos hablando de un cigarrillo ni de un paquete. Una inhalada, una absorbida de cigarrillo aumenta la resistencia y aumenta la presión arterial. Las personas que consumen sal tienen más riesgo. Parte genética, la herencia, si mi papá tiene presión alta, mi mamá tiene presión alta, yo tengo más riesgo. El consumo de la comida chatarra, por supuesto, de eso se ha hablado mucho y se va a seguir hablando. Enfermedades que sean comorbilidades, que vengan en el mismo paciente, como la diabetes. Del estrés, que nadie se salva, ansiedad, desesperación, a veces la situación social, familiar, la situación financiera no es la más apropiada y uno se estresa por eso, el consumo desmedido de alcohol y muchas otras son factores de riesgo, pero hay que diferenciar el factor de riesgo global y el factor de riesgo individual. Si nos vamos a la siguiente imagen, vamos a poder observar que, por ejemplo, hay diferencias entre hombres y mujeres inclusive. ¿Qué es lo que sucede? A veces el hombre, cuando es mayor de 55 años, ya tenemos que pensar como factor de riesgo. Las damas se cuidan un poco mejor y además hay factores protectores como las hormonas que les ayudan a las señoras, que permiten que estos márgenes sean mayores para señoras. Y algo que se escucha mucho pero se entiende poco, el problema del colesterol, la grasa que tenemos dentro, que también tiene sus valores. La diabetes, el azúcar circulante, el ser gordito, que se mide por la balanza o por el perímetro de la cintura, y muy importante, si es que alguien ha tenido un familiar que ha tenido alguna enfermedad cardíaca previa, presión alta, diabetes, accidente cerebrovascular, lo que la gente conoce con el nombre de embolias, todo esto son factores de riesgo a tomar en cuenta. Todo esto en el análisis previo para ver cómo nos podemos manejar con la presión arterial. Si nos vamos a la próxima imagen, por favor. Con todo esto, ¿qué es lo que hacemos? El paciente sentado, evaluamos y lo que tratamos de ver son los valores. Todo el mundo dice, mi presión arterial es 120/80. ¿Por qué hay dos números? Un número que es la fuerza que tiene que hacer el corazón para abrir esa liga roja que yo había mencionado al principio. La sangre sale a una fuerza, a una velocidad, a una presión. Lo normal es que los vasos sanguíneos se abran a 120, los del lado izquierdo, y que las válvulas se cierren a otra presión, a 80. Puede ser que uno con el tiempo se ponga mayor, haya enfermedades y los vasos se pongan más duros y, por supuesto, va a haber dificultad para que eso se abra y la presión progresivamente va a ir aumentando, o por otra enfermedad. Y también va a haber problemas para que se cierre. Entonces, muchos expertos, como vamos a ver en la siguiente imagen, muchísimos expertos han evaluado cuáles son los números que tenemos que esperar cuando uno tiene presión arterial elevada. Y ha salido una clasificación que habla de presión óptima, presión normal alta, hipertensión estadio 1, grado 2, grado 3 y solo que le sube la máxima. Fíjense ustedes que en esa clasificación, que es internacional, no existe el diagnóstico de presión baja, no hay baja. Todo lo que está de acuerdo a esa clasificación menos de 120/80 es normal. Sí, pero doctor, yo tengo 160. Como está menos de 120/80, es normal. Sí, pero yo tengo 90/50 o 70/40, es muy bajo. En realidad puede existir presión baja en algunos pacientes en shock que están en terapia intensiva y que no se mueven. En tanto y cuanto la persona camine, las cifras de presión arterial, idealmente, esta es una clasificación antigua, lo reitero, dice que óptimo es menos de 120 y menos de 80. Hace poco, Peter, parte del staff del canal, que es canal de ustedes también, me hacía una pregunta porque estaba muy interesado en saber cifras de presión arterial y me mencionaba él algo así, mucho al azar, 150/90. 150, de acuerdo a esto, es una hipertensión estadio 1 o grado 1. ¿La presión alta se cura? No. Es igual que la vejez. Se puede controlar, se puede prolongar, pero curarse no. Esta es una clasificación que ha estado en vigencia más o menos desde 1997. Pero
Lo que pasa es que los investigadores han encontrado que esos no son los valores que se deben contemplar hoy. Y si vemos la siguiente imagen, la siguiente nos dice, la siguiente fotografía es del 21 de junio del año pasado, una reunión internacional, por eso la lámina está en inglés, donde dice normal, menos de 120 y menos de 80, normal menos. ¿Por qué? Porque si uno ya tiene 120, que está en amarillo ahí, si ya tiene 120, 80, ya está elevado. Por supuesto, con 130 ya está en estadio 1 y con 140, 90 está en estadio 2. ¿Qué pasa si yo tengo un valor de una clasificación y otro valor de la otra? La que dice systolic es la máxima, la que dice diastolic es la mínima y lo que deberíamos tener es menos de 120, 80. ¿Qué pasa si yo tengo 150, 80? Estaría en el anaranjado, 140 o más, 150, y estaría en el 80 o menos entre, no sé, en amarillo, por ejemplo, mostaza, estaría por ahí. ¿Cuál debo considerar como importante? Como en los juegos infantiles, mono mayor manda. Entonces, la cifra que sea más alta, esa es la que define en qué clasificación está. Entonces, quien tenga 150 tiene una presión estadio 2. ¿Qué tenemos que hacer? Es por eso que es importante acudir al médico, porque después de tomar la presión arterial en uno de los brazos, se toma en el otro. Al principio decía, mucho no importa con cuál comienzo, porque finalmente voy a tomar en los dos. Y lo que se les debe hacer cada vez que se les toma la presión arterial es tomar en los dos brazos y luego en las dos piernas en 3 posiciones. Sentado al principio, recostado en segundo lugar y de pie finalmente. Entonces vamos a tener 6 medidas y vamos a sacar un promedio. Si el valor está alto, no extraordinariamente alto, un poco alto, se cita al paciente para verlo otro día. ¿Por qué? Porque todos nosotros le tenemos miedo al doctor. Yo también le tengo miedo. Y a todos nos han enseñado que si no te portas bien le voy a decir al doctor que te pinche. Entonces, solemos tener un cierto trauma al ir con el médico. Existe un tipo de hipertensión arterial que se llama la hipertensión de la bata blanca. ¿Qué es lo que pasa? Lo vemos al doctor de blanco, nos asustamos, nos ponemos tensos y nuestra presión sube. Decir que ese paciente es hipertenso a la primera es muy audaz, es muy arriesgado. Por eso hay que esperar una segunda oportunidad y hasta una tercera, ya con un poco más de calma para poder aproximarnos al paciente. Voy a poner una nota de color muy brevecita en esto. Yo tengo un poco de tiempo ya de experiencia trabajando en el hospital y desde hace muchos años no utilizo bata blanca para atender pacientes. Los atiendo vestido de pijama, precisamente porque hay un porcentaje que se atormenta y se aterra al ver la bata blanca del doctor. Y para disminuir ese estado de ansiedad es preferible atenderlos, pues, no sé, un poco más ligero, un poco más próximo, menos formal. Una vez que hemos detectado la presión arterial elevada, ¿qué hacemos? Vámonos a la próxima imagen, por favor. Hemos encontrado que el paciente tiene la presión arterial elevada. Tenemos un paciente que después de una secuencia de evaluarlo 2 o 3 veces, lo vemos con la presión alta. ¿Qué hacemos en principio? Al principio tenemos que hacer ver cómo controlamos la presión arterial. Nos habíamos saltado una y no estaba mal. Primero, es importante que todos conozcamos nuestra presión arterial. Esté normal, esté alta, necesitamos saber. Y debemos controlar. ¿Qué debemos hacer? Además de tomar los medicamentos, que no es la primera parte, lo que tenemos que hacer es modificar nuestro estilo de vida. Hay situaciones que nos están llevando a la presión alta. Entonces, enfocarnos en qué comemos, qué tomamos y cómo es nuestra dieta. Tratar de mantener un peso saludable, hacer ejercicio físico regular o actividad física, no es necesario llegar a práctica deportiva extenuante, tratar de bajar un poco el peso, habíamos hablado de la obesidad y el sobrepeso, disminuir el consumo de sal. Esto es muy difícil porque nosotros tenemos una culinaria muy rica. Nuestro país es delicioso en cuanto a las comidas y a la variedad de comidas por regiones inclusive. Y hay lugares donde se tiene un culto a la comida y se condimenta mucho. Lo que hay que hacer es pedirle al paciente que disminuya su consumo de sal. Ojalá lo pueda eliminar. Mantener el estado físico haciendo algo de movimiento.
¿Cómo se hace esto? Pues si yo tengo que ir a algún lugar, al hospital, por ejemplo, y tengo que tomar un minibús o un trufi o un taxi, no hacerme dejar en la puerta, hacerme dejar más arriba o más abajo para yo mismo obligarme a caminar alguito para tratar de hacer un poco de ejercicio, algo de actividad. Disminuir el estrés, eso es muy fácil de decir, pero muy difícil de completar, pero intentar dormir bien. Todos nosotros, tarde o temprano, nos hemos vuelto esclavos del celular o de la tele o de la computadora y a veces nos pasamos mucho tiempo y resulta que la luz que emite azul, pues nos mantiene despiertos y no conciliamos el sueño bien y no descansamos. Y así tenemos que hacer modificaciones de nuestro estilo de vida tratando de mantenerlos lo más cerca posible de estos valores. ¿Qué sucede si finalmente no conseguimos modificar nuestra presión arterial y tenemos que hacer un tratamiento? No debemos olvidar que el tratamiento tiene dos fases. La primera, modificaciones del estilo de vida. Caminar un poco más, relajarse un poco más, hacer prácticas de meditación, tratar de buscar un pasatiempo que sea distinto a lo que hacemos. Hay gente que se relaja mucho haciendo jardinería, macramé, pintura en tela. Hay varias cosas que nos sacan de la rutina de cada día y está muy bien practicar esto. Pero además de esto y la dieta, disminuyendo el consumo de sal y disminuyendo las bebidas gaseosas, la comida chatarra, disminuyendo todo eso, si no conseguimos controlar la presión, vamos a tener que entrar a manejo con medicamentos. Los colegas, los amigos, los doctores que estamos al servicio de ustedes, dejamos para el final el tratamiento con medicamentos. ¿Por qué? Porque el momento en que empecemos con el tratamiento con medicamentos, eso muy probablemente sea para siempre. Entonces hay que intentar primero lo que no es farmacológico, lo que no es drogas, lo que no es presupuesto, porque cuando uno da un medicamento y el medicamento es para toda la vida o es caro, uno no sigue el tratamiento y suspende la medicación y lo que hace es entrar en un círculo vicioso de tomar medicinas a veces y a veces no. La semana pasada, en el audio que nos habían pasado por llamada telefónica, una enfermera, y yo me enteré de eso luego, hablaba de alguien que estaba a su cargo y que tenía la presión muy alta y que tenía que tomar 2 medicamentos, uno en la mañana y uno en la tarde. Eso quiere decir que el esquema dietético y el del cambio de estilo de vida no ha funcionado y ha habido necesidad de aumentar un medicamento. A veces un medicamento no sirve. Hay necesidad de poner 2 medicamentos juntos o separados, con 12 horas de diferencia. A veces eso no funciona y uno tiene que tomar 3 medicamentos, o 4 o 5. A veces hay pacientes que con 6 medicamentos no controlan conseguir su presión arterial, a diferencia de otros que con 4ª tableta o con media tableta o con dieta solamente lo consiguen. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? En principio, quien tiene la pauta para decirle todo esto, pues es su médico. Es quien le dirá qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué medicamentos debo empezar? ¿Cuál es el mejor? Bueno, esto es individual y voy a contarles una anécdota muy breve. Yo tengo, gracias a Dios, papá y mamá muy viejitos, pero con vida y gracias a Dios también con salud. Mi papá y mi mamá son hipertensos. Están casados desde hace más de 60 años. Y esta pareja que convive junta, come lo mismo, vive bajo el mismo techo, tiene las mismas costumbres, en fin, cada vez, obviamente por el tiempo hace menos ejercicio, los dos son hipertensos. ¿Toman el mismo medicamento? No. ¿Por qué no? Porque no son la misma persona. Hay una diferencia notable, más allá de la edad. Los dos son más o menos de la misma edad, pero uno es hombre y el otro es mujer. Y hay diferencias individuales muy poderosas que impiden que lo que me hace bien a mí te haga bien a ti, aun cuando tengas la misma edad y seas varón o mujer. Por eso, el tratamiento de la hipertensión arterial es individual y se corre el riesgo a veces
hipertensos con muy buena experiencia en su enfermedad sugieren a amigos o alguien escucha de un compadre, de un vecino que le ha hecho bien tal o cual medicamento, pero resulta que lo que es bueno para uno a lo mejor no lo es para mí. Entonces lo que tenemos que hacer es individualizar, y lo que les sugiero es acudir al médico para hacer un control, porque todos a partir de los 40 años tenemos tendencia a subir la presión arterial. Nos vamos a ir a un corte y después de esto vamos a volver con preguntas y respuestas, si es que los hay por llamada, o vamos a responder la que nos han enviado por WhatsApp. Espérennos un momento y estamos de vuelta con ustedes con el tema de presión arterial. Nos vemos de aquí a poco. Amigos de la familia de Palenque TV, otra vez acá en la segunda parte y final del tema de hoy, que es hipertensión arterial. Vamos a responder las preguntas que van llegando al WhatsApp, que lo van a ver ustedes en pantalla, y las voy a responder a medida que vayan apareciendo. El concepto, el precepto. Número 1, la presión alta no se cura. Aquí tenemos una pregunta que aparece ahí: ¿en qué casos se puede sustituir la anticoagulación con DACOS? Esto de DACOS es anticoagulantes orales directos. Es un nuevo tipo de medicamentos. ¿Qué es lo que sucede? Hay pacientes que tienen arritmias y que tienen que tomar anticoagulantes. Los anticoagulantes necesitan mucho control, mucho cuidado. Pero ha salido una nueva línea de medicamentos que hace que uno pueda tomar una tabletita cada día y se controla. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Que la arritmia no esté originada en un problema de una válvula, porque cuando la válvula está mal, estos DACOS no funcionan. Hay que seguir con el régimen convencional, digamos. Vamos a otra pregunta, por favor. ¿Cuáles serían los síntomas de alerta de un posible ataque cardíaco? Bien. El ataque cardíaco o el infarto de miocardio tiene varias connotaciones, tiene varios antecedentes. En principio, la persona generalmente es mayor, generalmente es obesa, generalmente tiene factores de riesgo, es hipertensa, es diabética, tiene problemas de colesterol, y cualquier molestia torácica debe ser evaluada de inmediato. No hay problemas del corazón para mañana. Es mucho más frecuente en varones añosos, en personas calvas y en personas que tienen mal hábito de higiene dental. Y lo que hay que hacer es periódicamente hacerse controlar. ¿Puede suceder que haya un infarto en una persona joven? Sí, si esta persona es adicta al consumo de drogas por vía endovenosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cualquier dolor, cualquier molestia, debe pedir de urgencia que la lleven, que trasladen hacia un centro especializado, y allí, o cualquier hospital, sea público, privado, lo que fuera, para atención de emergencia. Vamos a la otra pregunta, por favor. Que aparezca en pantalla, ahí va. Quisiera saber si hay anticoagulantes naturales y cuáles son. La mayor parte de los medicamentos se han originado de algún producto natural, por supuesto. Se ha refinado y con el tiempo, por ejemplo, hay medicamentos para la presión que han sido el resultado de un veneno de víbora. Y a partir de eso se ha desarrollado pues la industria farmacológica que va a eso. Hay varios medicamentos, varias sustancias que efectivamente pueden funcionar como anticoagulantes. Se habla acerca de el repollo, por ejemplo, el ajo. Hay muchas cosas incluso para la presión arterial. Sin embargo, la mezcla ideal nos lleva a pensar que existen dos anticoagulantes específicos que pueden utilizarse, ya sea en ampolla para administrarse en la barriga o en el brazo, pinchando en la barriga o en el brazo, y para tomar también. Los naturales se necesitaría una cantidad muy amplia de cierto tipo de productos mezclados para tener el mismo efecto. Por eso los medicamentos son un acceso más fácil, más rápido y mucho mejor controlable que solamente los alimentos. La próxima, por favor. Veamos. Esta ya habíamos respondido, la de los anticoagulantes naturales. Vamos a otra. Me dicen que tengo un soplo en el corazón. De niña también me dijeron lo mismo, pero me aseguraron que desaparecería. No llego a ver la edad, no siento nada raro y hago una vida normal. ¿A qué tengo que estar atenta? Bueno,
Es una amiga que nos dice que le dijeron que tenía un soplo. ¿Qué es un soplo? Un soplo es un ruidito del corazón. Tenemos dos, el primero y el segundo ruidos. Y el corazón suena pum, 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 pum. En medio suele haber un silencio chiquitito, pero a veces hay un ruidito porque se escapa un poquito de sangre. Y eso termina sonando como si estuviéramos soplando. Por eso se llama soplo. Entre los ruidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, identificar qué parte del corazón está soplando, porque hay partes del corazón que pueden soplar normalmente y hay partes que están fuera del corazón que también pueden soplar y no están relacionadas con el corazón. Lo primero es el diagnóstico. Cuando hay un soplo infantil, dos son las posibilidades. Un soplo inocente, no significa nada, con el tiempo se va a perder porque es cambio del flujo, está haciendo remolinos la sangre al salir, el paciente es muy chiquito y su corazón late muy rapidito y yo me puedo confundir. Hay varias cosas. ¿Qué es lo que se debe hacer en presencia de un soplo, que es un ruido? Que el experto, el especialista le diga de qué se trata. Generalmente, cuando es de niño y pasa adulto, es posible que sea una cardiopatía congénita. No es seguro, un experto le va a decir. Y si es que hubiera un pase, pues hay maneras de cerrar hoy, inclusive sin cirugía. El control es la herramienta más importante. Vamos a una pregunta más, que seguramente hay, porque he visto unos puntitos verdes que están todavía Ahí hay dos preguntas. Las enfermedades del corazón hereditaria, es decir, pasan de un padre a un hijo. Si no es así, ¿qué cuidado debemos tener para nuestro corazón? Y ahora se habla mucho de una buena alimentación, algunos alimentos que pueden ayudar a que la sangre tarde más en coagularse, que era lo de los anticoagulantes. Vamos a empezar por la última. Todas las verduras de color verde oscuro evitan la coagulación. Por ejemplo, el perejil, la acelga, vegetales verdes. De hecho, hay algunos que son verdes, pero no tan oscuros, como la lechuga, por ejemplo, que puede llegar a tener un efecto favorable contra la coagulación. A veces nosotros necesitamos que el paciente no se coagule y a veces necesitamos que coagule un poco más pronto. Entonces, se tiene que jugar con eso. ¿Qué es lo que pasa con lo hereditario o lo congénito? ¿Qué es congénito? Alguien que nace con un problema. Ahora, ¿dónde se vuelve hereditario? Si el problema que tiene alguien que nació con ese problema es el mismo problema que tenía su papá o su mamá. De ahí viene una línea de herencia. Nos parecemos a nuestro papá, tenemos el color de ojos de la mamá, tenemos la piel del hermano, en fin, tenemos variedades. Y es posible que tengamos defectos heredados de la línea paterna o de la línea materna. Eso es hereditario. Existe una suerte de investigación que habla de lo hereditario en las enfermedades cardíacas. Por eso se recomienda consejería. Hoy se ve más parejas que tienen un hijo con una enfermedad cardíaca y que la familia tiene miedo tener otro hijo para que el hijo no tenga el mismo problema. Y de esto se trata la consejería. Y se hacen pruebas genéticas a papá y mamá para predecir si va a haber algún tipo de problema, pero no solo del corazón, pueden ser de enfermedades varias. Vamos a una pregunta más que creo que queda pendiente por ahí, porque vi que hay todavía un puntito. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las enfermedades del corazón? ¿Cómo puedo saber si estoy enfermo del corazón? Es un poco complicado dar una respuesta absoluta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque resulta que hay enfermedades como la presión alta que estamos hablando hoy, que se llama el asesino silencioso. Habíamos dicho al principio del programa que de lo que se trata la presión arterial es de un sistema en el cual hay una especie de liga roja en el lado izquierdo, que es el que genera la resistencia para que la sangre salga. Esta es una cuestión que está pasando en los vasos sanguíneos. Esto no pasa por la emoción, esto no pasa por las ganas, por el afecto, por la ira, por el rencor, por el miedo, no pasa por eso, es una reacción dentro del vaso sanguíneo y eso está dentro de nuestro cuerpo. Por esa razón, la presión suele subir y uno no se da cuenta.
Hay un mito que circula no solamente en las calles de nuestra ciudad, sino en todas partes, de que cuando me duele la cabeza quiere decir que la presión ha subido. O cuando yo me pongo rojo significa que la presión me ha subido. O cuando yo subo al alto, la presión me sube. Y cuando yo bajo al bajo, la presión me baja. O si me tengo que ir a vivir a Cochabamba o a Santa Cruz. Todos esos son mitos. ¿Por qué? Primero, porque la presión arterial elevada es, número uno, una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad que está presente en el organismo más de 3 meses. Lo segundo, es una enfermedad progresiva, va evolucionando y va poquito a poquito empeorando. Lo tercero, no se cura. Lo cuarto, no se contagia. Uno puede abrazar, besar a sus familiares, no les va a contagiar. Y no tiene síntomas, que es lo más importante. No debe esperar que haya algo. Creo que había una llamada telefónica. Por favor, le vamos a dar la bienvenida. Buenos días. Diga en qué la podemos ayudar o lo podemos ayudar. Doctor Félix, un saludo especial a todo el canal. Quería preguntarle lo siguiente. Le comento que el año pasado realicé un viaje a Arica, Chile, y me parece que mi presión ha subido. ¿Me podría explicar a qué se debe? Bien, bien. Lo de los viajes que estábamos hablando hace un instante, ¿qué es lo que sucede? Hay una serie de ideas un poco controversiales, incluso dependiendo del país. Me voy a explicar. Aquí en Bolivia se cree, se especula y se dice que mientras más alto vivas, más alta va a ser tu presión. Las ciudades costeras en Chile y en el Perú creen al revés. Creen que mientras más bajo viva yo, más alta va a ser la presión. Y no dejan de tener razón los últimos. ¿Por qué? Porque resulta que países costeros, países en costa, tienen una alimentación predominantemente marítima, consumen productos de mar, consumen, no sé, pues pescado, consumen mariscos, consumen todos los frutos del mar. Y nosotros sabemos que no hay nada más salado que el mar. Entonces, las costumbres y el cómo sazonan los alimentos hace que mucha gente costera tenga la presión arterial elevada. Es tan importante esto y tan versátil, tan variado, que este es un dato estadístico que puede ser verificado. Se han hecho un par de estudios muy serios y muy buenos hace mucho tiempo de cuál es la cantidad de gente con presión alta aquí en La Hollada, en la ciudad de La Paz. El 19%, 19 de cada 100 personas tienen presión alta aquí en la ciudad de La Paz, en La Hollada. En el Alto y en Diacha, que es la capital de la provincia de Ingavi, la cantidad de hipertensos es menor, 14%. Se ha ido a Cochabamba y la cantidad de hipertensos es mayor. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación. No nos olvidemos que en Cochabamba se come rico, se come harto y se come a cada rato. Entonces, la alimentación es trascendental para este grupo poblacional. Además, gracias a que efectivamente se come mucho, se come rico y se come barato, pues mucha más gente tiene sobrepeso y obesidad, y ese es un factor de riesgo. En Santa Cruz la cantidad de hipertensos es aún más, se llega a 30%. En el Brasil hasta el 44%. Y en todos los países que tengan gente afrodescendiente, morenitos, la presión es más alta todavía. ¿Por qué? Porque es un grupo poblacional de presión más alta y de más difícil control. Y en Europa, porque esto tiene que ver con la edad, y Europa es un continente de gente anciana predominantemente, ustedes van a ver que en las noticias de tiempo en vez aparece que en algunos pueblos, en Italia, en Francia, están favoreciendo que vaya gente a vivir porque los pueblos se están quedando sin niños. Resulta que la mayor cantidad de población es adulto mayor, y como esto viene conjuntamente con la edad, hay más hipertensos. En Europa la cantidad de hipertensos es el 50%. Esto puede ser por la comida. Cada vez que viajamos a algún lugar, pues experimentamos con nuevos sabores, y si está la comida salada, lo más probable es que usted tenga presión alta. ¿Se puede controlar? Sí. Ya llegaba a eso y estos van a ser los mensajes finales. Entre tanto, vemos que quién sabe hay una pregunta más o alguna del público. ¿Qué es lo que vamos a tener como mensaje final?
La hipertensión, decía, es una enfermedad crónica, dura más de 3 meses, es una enfermedad progresiva, va a ir aumentando poquito a poquito, pero va a ir aumentando. Es una enfermedad que no tiene cura. Se puede controlar muy bien, pero para controlarla hay que hacer 2 cosas. 1, lo que se tiene que hacer es un régimen dietético, un cambio del estilo de vida, y si eso no alcanza, lo que hay que hacer es empezar con medicamentos, con la determinación de que el cambio del estilo de vida y los medicamentos nos tienen que acompañar para toda la vida, es para siempre. Esta enfermedad no se contagia, no se pasa como enfermedad infecciosa de padres a hijos. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, por favor, muy buenos días. Hola, doctor, muy buenos días. Mi consulta era la siguiente. Acerca de la diferencia de la presión normal de una persona promedia y de una enferma, de una normal y una enferma. Disculpe, antes de que se vaya de la línea, ¿enferma de qué? Enferma del corazón. Ya, ok. Excelente la pregunta de la amiga. ¿Qué presión arterial debemos tener? Depende de la edad, depende de la comorbilidad. Habíamos mostrado una tabla que ha modificado mucho. Es normal todo lo que es menos de 120/80. ¿Pero para quiénes? Durante mucho tiempo se ha dicho que los viejitos tienen que tener presión un poco más alta y tendríamos que ser un poco más tolerantes. No. Desde la adolescencia, la juventud, desde los 18 años, para ser específico, hasta los 99 o más, la presión arterial en cualquier grupo poblacional idealmente debe ser menos de 120/80. Idealmente. Hay pacientes que tienen diabetes, hay pacientes que tienen problemas de colesterol que van engrosando un poco más, y en ellos, en los que tienen enfermedades, se es menos tolerante todavía. La presión tiene que ser más bajita todavía. Todo esto tiene que ser evaluado por su médico, por supuesto. Y en los pacientes enfermos del corazón, mientras mantengan ese rango menor a 120/80, todo va a ir bien. No nos olvidemos que el flujo de la sangre tiene que llegar al cerebro, tiene que llegar a los pulmones, a los riñones, y que todo esté equilibrado depende de que la frecuencia cardíaca sea la más cercana a lo normal, la presión arterial la más cercana a lo normal, que la respiración sea lo más óptimo posible y que nosotros tratemos de bajar de peso para tratar de obtener resultados. Bien, un último mensaje, una última aproximación. Recibí un mensaje telefónico que no está dentro de los chats, que es: ¿qué pasa con la gente gordita? ¿Cuál es el problema y qué le hace el aumento de peso a la gente en general? ¿Y por qué se habla tanto de obesidad? Contestaremos esta llamada más, por favor. Aló, muy buenos días. Buenos días, doctor Loza. Un gusto escucharlo y muchas felicidades por este hermoso programa que nos ayuda bastante a entender muchas cosas, principal, claro, de salud. Doctor, en mi familia, mi esposo es diabético. Entonces, bueno, está controlado él, pero quisiera saber qué posibilidades hay de que se vuelva hipertenso. Bien, muchísimas gracias. Para los amigos que nos llamen, le van a bajar un poquito el volumen a su tele. Lo que la señora nos ha dicho está extraordinariamente ilustrativo. ¿Qué pasa? Yo tengo la presión alta, o yo soy diabético. ¿Qué posibilidades hay que yo haga una comorbilidad con lo otro? Muy alta, señora, muy alta. El diabético de norma termina volviéndose hipertenso. ¿Por qué? Para los amigos que nos ven, y esto lo podemos tratar con mucha más amplitud la próxima semana, el paciente diabético tiene la sangre dulce, un mal manejo de su azúcar. Y lo que le empieza a circular en cuenta de sangre, es cierto, es una exageración, pero es como una mermelada. Y esa mermelada que empieza a circular, esa sangre azucarada, termina lastimando la capita de células que hay adentro de las arterias. Y estas empiezan a endurar, y al endurarse se empiezan a hacer más gruesitas, y el vaso sanguíneo se pone más duro y la presión arterial empieza a subir. Hay una relación recíproca entre presión alta y diabetes. ¿Qué quiero decir? El diabético va a ser hipertenso 8 o 12 veces más rápido que el que no es diabético. Y el que es hipertenso va a ser diabético también con el transcurso del tiempo, porque es el resultado de un desbalance de algo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, hay
A eso hay que añadir la obesidad en sí misma, más allá de la diabetes, o el sobrepeso en mujeres, y hay que añadir también lo del colesterol, que es algo que se dice fácil pero se entiende poco, la cantidad de grasa que circula dentro de las arterias. Entonces hay muchas comorbilidades que se ven y hay otras que no tanto. Creo que tenemos una llamada más, por favor. No, no la tenemos. Nos tenemos mucho menos tiempo ahora. Voy a dejar pendiente lo de la gordura para la próxima semana y vamos a seguir un poco con hipertensión, con absoluta confianza. Manden sus preguntas por audio o por texto al WhatsApp y yo voy a dar respuestas, si es necesario de inmediato o lo voy a guardar para hacerlo público la próxima semana y que todos nos enriquezcamos con aquello. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Es realmente un privilegio compartir con la familia de Palenque TV este momento tan simpático, tan familiar, y nos vamos a ver la próxima semana. Gracias y pásenla bien en el carnaval, sin excesos.